¿Es ahora más difícil ser adolescente que antes? Los 18 años tiene que ver con un tema de evolución del cuerpo y del cerebro y de desarrollo. ¿Cuál es la edad en que uno ya podría tomarse por primera vez un vinito? Cuanto más antes tenemos el acceso a alcohol o a drogas, muchas más probabilidades tenemos de que eso se transforme en una adicción. Si mi hijo sabe que yo lo voy a ir a buscar a la fiesta, probablemente no lleguemos a esa situación. ¿La marihuana es adictiva? Incrementa los riesgos de sufrir un episodio psicótico en 450 veces más frente a no consumir. ¿Podría ser que yo me vuelva adicto a verme en el Instagram o a ver lo que pasa en otras redes sociales, en el TikTok? Los padres somos el primer agente preventor en relación a cualquier tema de nuestros hijos. Estamos atravesando una época complicada donde los adolescentes se enfrentan con un tiempo que parece ser mucho más demandante que otros. Y en este podcast, esta vez, tenemos la suerte de contar aquí con Flavia Marchioni, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo posgrados en adicciones otorgados por la Universidad de El Salvador y la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en la práctica clínica de las adicciones desde hace más de 20 años, tanto en Argentina como en diferentes países de América Latina. Autora del libro Drogas, Adolescentes en Peligro, Padres Preocupados. Gracias por estar hoy día con nosotros, Flavia. Bienvenida. No, muchas gracias, Rodolfo, por invitarme. Un placer estar aquí acompañándolos. Una primera pregunta sería, ¿es ahora más difícil ser adolescente que antes? ¿Tenemos demasiados desafíos ahora los adolescentes o no? Yo le diría que no sé si es más difícil, es diferente, ¿no? Creo que el contexto actual en el que vivimos, un contexto tan cambiante, tan demandante, tan presente el tema de la inmediatez, nos suma, digamos, un plus a lo que es el tema de la crisis vital de la adolescencia, ¿no? Entonces se suma la crisis natural que todos los adolescentes vivimos en cualquier época, más este contexto actual tan complejo, hacen que los adolescentes estén mucho más vulnerables a muchas cosas, como son entre ellas el consumo de drogas, el tema del abuso de la tecnología. Esto nos ubica los ubica a los adolescentes en un lugar diferente, y a los padres también nos convoca a ubicarnos en un lugar diferente al que estuvieron nuestros padres frente a estos adolescentes, ¿no? Y desde este aspecto de que has mencionado la tecnología, resultaría que ahora la tecnología puede ser adictiva, por tu especialidad ha sido justamente adicciones. ¿Podría ser que yo me vuelva adicto a verme en el Instagram o a ver lo que pasa en otras redes sociales, en el TikTok? ¿Sería esto tal vez un tema que puede elevar el cortisol, el nivel de estrés en un estudiante o no? ¿Es una adicción tan peligrosa a lo mejor como las drogas o como el alcohol? Sí, es una adicción, eso es lo que empezamos como a observar ahora a medida que vamos aprendiendo también, ¿no? Cuáles son las consecuencias del consumo de tecnología, que es algo tan nuevo también que lo empezamos a ver recién ahora, y recién ahora se está empezando a estudiar las consecuencias del consumo de tecnología. La adicción a la tecnología la tratamos como cualquier otra adicción, nada más que es una adicción de las que llamamos sin sustancias o adicciones comportamentales, que provocan lo que provoca una adicción con una sustancia, provoca dependencia, provoca tolerancia. Cuando empezamos a observar que nuestro hijo, por ejemplo, empieza a tener estas dos cosas que forman parte de lo que entendemos por adicción, debemos encender la luz de alarma, ¿no? Cuando, por ejemplo, deja de ir al parque a jugar con los amigos, que siempre lo hizo porque prefiere estar en casa viendo el TikTok. Cuando se la pasa horas frente a la computadora y ya no obtiene placer de otras cosas que antes lo obtenía. Todos estos son como signos de alarma que nos tienen que llamar la atención para empezar a pensar que por ahí es probable que
estemos hablando de una adicción. Y no solo en los chicos, sino también en los adultos, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo se construye la autoestima de un adolescente? Porque cuando uno entra en las redes parece que todo el mundo está comiendo espectacularmente, que los viajes son geniales, que uno está vestido con la ropa, la última moda. Y yo imagino que de alguna forma ese subconsciente debe estar continuamente trabajando y midiendo, mira cómo están otros y mira cómo estoy yo. ¿Podríamos decir que eso es una fuente también de estrés, tal vez? Sí, totalmente. O sea, la autoestima en la adolescencia no es que se construye, sino que la autoestima la construimos desde que nacemos, ¿no? En la adolescencia lo que se produce es como un cimbronazo, como un temblor ahí donde se empieza a mover todo y uno lo empieza a acomodar de otra manera para construir también su propia identidad. En las redes lo que pasa es que uno ve una foto, ¿no? Y uno pone en la foto siempre lo más lindo de uno, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea toda la película. Entonces por ahí es importante trabajar estas cosas con los adolescentes y reforzar y trabajar muchísimo sobre la autoestima. La autoestima tiene que ver con una imagen mental que yo tengo sobre lo que yo soy, ¿no? Y esta imagen se construye a lo largo de toda la vida y se abona también de cosas del exterior, pero tiene que ver particularmente con lo que yo siento que soy y mi entorno, mi alrededor me ayudó a construir. Entonces es importante trabajar sobre las fortalezas del adolescente, sobre sus puntos fuertes, integrar que todos tenemos cosas más positivas, otras más negativas, que forman parte de un ser, que somos únicos y que somos valiosos, y que lo valioso no tiene que ver con lo que uno ve solamente, ¿no? Esta etapa de la adolescencia donde los chicos quieren pertenecer al grupo, ¿no? Para ellos es muy importante ser valorados dentro de sus mismos compañeros. Y resulta que yo a lo mejor no tengo redes sociales igual que el resto, o peor aún, cuando voy a una fiesta y todos beben menos yo. ¿Cómo puede hacer un padre, una madre, cómo puede ser un chico para gestionar este momento las relaciones sociales? Porque yo quiero pertenecer, pero sin celular y sin tragos no pertenezco al grupo. O no voy a la fiesta de quien no va a brindar alcohol en su fiesta. ¿Cómo se maneja eso? Mira, es muy complejo y hay como muchas cosas a tener en cuenta. Uno es el tema de la presión social y la toma de decisiones en la adolescencia, que lo debemos trabajar en casa, lo debemos trabajar y reforzar desde la escuela. Pero pedirle a un adolescente que autorregule el tema del consumo de trago cuando va a una fiesta y pretender que diga que no por sí mismo es bastante difícil, ¿no? Entonces, a veces me pasa que veo que una fiesta de 15, la fiesta de 15 es con barra libre de tragos y todo el mundo tomando, digamos, pretender que un adolescente no tome, no se exponga a esa situación es bastante difícil, digamos, los adultos tenemos que ocuparnos de cuidarlos y de preservarlos. Y de trabajar con ellos todas estas cosas, ¿no? La presión social es muy grande, pero también tenemos que ayudar a ellos a que se puedan autorregular y puedan decir que no frente al consumo, ¿sí? Tenía un paciente que me decía, mira, yo la verdad que cuando vienen y me ofrecen, yo la verdad que me cuesta decir que no, pero ¿sabes qué? Digo que estoy tomando una medicación para el acné y que entonces eso no me permite que tome alcohol. U otro me dice, no, ¿sabes qué? Yo dejo que me sirvan y voy y lo lanzo en una plantita que hay ahí al lado. Digo, bueno, si vos no podés decir que no y te cuesta esa situación, no importa. Uno tiene otros recursos como para poder no entrar en la situación. Eso es mucho más válido que termines con un coma alcohólico, termines haciendo cosas que no tenés ganas de hacer. Entonces, bueno, cada uno tendrá que trabajar y ayudamos desde casa y ayudamos desde el colegio a trabajar todo el tema de la presión social que es tan importante en esta etapa. Y en este sentido, a veces los papás le dicen a los hijos, mira, no bebas, no es de edad para beber. Sin embargo, desde el hogar no hay fiesta sin alcohol. También yo veo que en Ecuador me parece que es 18 años para poder beber. Sí. No sé cómo es en Argentina. También. En Canadá es 19 años. En Estados Unidos es 21. Yo imagino que detrás de eso debe haber alguna lógica, ¿no? Uno no pone las edades porque sí. No, seguramente esto es bueno, lo que vos traes como para ayudarnos a repensar este tema. El tema de los 18 años tiene que ver con un tema de evolución del cuerpo y del cerebro y de desarrollo. Antes se decía que hasta los 18, por eso está esa edad,
el cerebro no completaba su desarrollo, no solo el cerebro, sino todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y los órganos que están involucrados con el consumo de alcohol, además del cerebro, son el páncreas, es el hígado, todavía no están completos su desarrollo. Hasta los 18 años, pensá que las enzimas que participan en la metabolización del alcohol no están presentes. Entonces, esto es grave porque yo estoy ingiriendo una sustancia que no puedo liberarla después. Entonces, no solo va a afectar el desarrollo de estos órganos si yo le meto una sustancia que es tóxica, sino que el cuerpo no tiene cómo deshacerse de ella. Entonces, esto antes se pensaba que era hasta los 18 años. Ahora se sabe que el cerebro humano concluye su desarrollo hasta después de los 25 años. Y la última parte en desarrollarse es la parte de la corteza prefrontal, que esto lo charlaron en el primer podcast muy bien con el doctor Vázquez. La corteza prefrontal es la que tiene que ver con la toma de decisiones, con la planificación, con el autocontrol, con la impulsividad, todos como ítems muy importantes en la adolescencia, que por ello le estoy pidiendo al adolescente que se autocontrole, cosa que no puede hacer todavía, ¿sí? Que maneje los impulsos, no los puede controlar como un adulto. Y el tema del alcohol, déjame que te haga como una metáfora, no es lo mismo un adulto que tome alcohol que un niño, ¿sí? Imagínate un árbol. Y el árbol vos vas y lo regás con cloro. Un árbol que está desarrollado, que tiene su tronco, que tiene sus raíces sólidas, probablemente le pase algo, ¿no? Se le caiga alguna hoja porque no es agua, no es algo nutritivo. Pero si le echo cloro a un arbolito que está recién plantado. Se murió. ¿Sí? Se murió o no le van a crecer las hojas que le tenían que crecer o va a crecer para allá en vez de crecer para arriba, digamos, va a verse muchísimo más afectado. Entonces no es lo mismo el consumo de alcohol en un adulto que el consumo de alcohol en un niño o en un adolescente. ¿Sí? Y ahora tú como psicóloga, ¿qué pasa si algún día llegas a recoger a tu hija, a tu hijo y lo ves que ha salido bebiendo? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Va a reaccionar violentamente, muy brava, y que ahora sí lo masacro a este muchacho? ¿O bueno, cuál sería la mejor forma de procesar para un padre de familia ese evento cuando les toque? Bueno, primero espero que no y trato de retrasar lo más que yo pueda el consumo de alcohol en mis hijos, por lo menos, ¿no? Y es lo que trato de transmitir también a los papás. Cuanto uno más pueda patearlo para adelante, mucho mejor. Cuanto más antes tenemos el acceso a alcohol o a drogas, muchas más probabilidades tenemos de que eso se transforme en una adicción. Entonces, el tema de la edad es un tema muy importante. No es lo mismo a los 13 que a los 17, ¿no? No es lo mismo que cuando me encuentra alcoholizado un chico de 13 años cuando sale de un cumpleaños que uno de 17. No es lo mismo, ¿no? Pero sí es importante, por eso te digo, poder retrasar lo máximo posible, poder ocuparnos de los chicos. No es lo mismo que yo vaya a buscarlo y lo vea alcoholizado que se vaya a dormir a lo de un amigo y el día siguiente yo ni me entere que pasó esa situación. Entonces, me parece súper importante a los papás darles este mensaje de estar pendientes, ¿no? De ocuparnos de los chicos, de ocuparnos de ver cuál es su entorno social, quiénes son sus amigos, qué es lo que hacen. Si mi hijo sabe que yo lo voy a ir a buscar a la fiesta, probablemente no lleguemos a esa situación que me estás planteando. Se va a cuidar muchísimo más, ¿sí? De llegar a una situación de encontrármelo alcoholizado. Por ahí toma una copa, toma algo, pero ya que venga totalmente borracho es más difícil, ¿sí? Entonces esto de estar pendientes y de ocuparnos le genera una protección a ellos frente al consumo seguro. Y por ejemplo, tú dirías, ¿cuál es la edad en que uno ya podría tomarse por primera vez un vinito? Bueno, mirá justo esta palabra usaste, cuando uno dice un vinito, una cervecita, como que minimiza un poco, ¿no? Y lo hace como más simpático y menos malo. Te vuelvo a decir, o sea, la recomendación es lo más tarde posible. La recomendación es cuando el cuerpo esté en condiciones de procesar, cuando yo pueda autorregular el tema de mi consumo y no me termine tomando una botella porque alguien me dijo que me la tome. Eso cuando ocurre terminada la adolescencia. Ahora vos me vas a decir, es muy difícil, o me vas a decir que es imposible sostener una persona que no consuma hasta los 25 años, ¿no? Seguramente es muy difícil, seguramente es complicado en el contexto en el que vivimos, pero no es imposible, ¿sí? Tratar de postergar el contacto con el alcohol lo más tarde posible y después, obviamente, tener un control, que a veces es muy difícil esperarlo en los adolescentes. En esta etapa también, cuando yo era
adolescente hace poquito tiempo, la marihuana era un tema muy alejado, muy extraño. Sí. Sin embargo, ahora en muchos países inclusive se ha vuelto un tema legal. Uh-huh. Primera pregunta es, ¿la marihuana es adictiva? Segundo, ¿qué tanto le puede afectar a un adolescente el consumir marihuana? ¿Le afecta más que el alcohol o no? A ver, la marihuana en primer lugar es una droga y como toda droga, o sea, es la definición que da la Organización Mundial de la Salud para decir que es una droga, es toda sustancia que afecta la manera en que pienso, siento o me comporto y que no tiene ninguna utilidad para la salud, y yo te voy a agregar que todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿la marihuana afecta la manera en que pienso, siento o me comporto? Sí. ¿La marihuana genera adicción? Sí, porque genera intoxicación, genera tolerancia, es decir, cada vez necesito más para producir el mismo efecto, y genera dependencia. Yo para estar de determinada manera dependo de esa sustancia, ¿sí? Si no, no puedo alcanzar ese estado de bienestar, digamos, o de placer. Entonces, cumple todos los requisitos para ser considerada una droga. Lo que pasa es que el marketing que tiene la marihuana y que ha tenido en los últimos años para ubicarla como una droga, que como es una planta, como es algo de la naturaleza, no hace mal, no pasa nada si te fumas un cigarrillo de marihuana o si te comes un happy brownie, ¿sí? Todas estas cosas hacen o son resultado del marketing que se le ha puesto a la marihuana justamente para banalizar su consumo y para minimizar los riesgos. Pero la marihuana es altamente adictiva. La marihuana, mira vos, incrementa los riesgos de sufrir un episodio psicótico en 450 veces más que frente a no consumir. O sea, es gravísimo. Te genera cuadros de ansiedad, de depresión, afecta muchísimo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, por eso es tan importante el tema en la adolescencia. Afecta la memoria, afecta la capacidad de atención, y esto dura mucho más que el alcohol en la sangre o en el cuerpo humano. El alcohol, vos consumiste alcohol, al otro día estarás más o menos, pero ya después el alcohol no está más en tu cuerpo, no te afecta. La marihuana llega a durar hasta 90 días dentro del cuerpo humano. Entonces, estos 90 días vos estás todavía bajo los efectos del consumo de marihuana. Entonces esto es súper grave para tenerlo en cuenta. La marihuana también se sabe que reduce la capacidad intelectual. Imagínate esto, qué implicancia tiene en todo lo que es el aprendizaje. Reduce la motivación. ¿Viste? La gente que consume marihuana es como desganada, no le interesa hacer nada. Esto tiene que ver con el consumo. Entonces imagínate cuán lejos está de ser algo inocuo para la salud. Otro tema que es parte de este tiempo que estamos transitando y que se lo ve más como que no son tan peligrosos, es de los vaporizadores, uh-huh, o el vaping, los vapeadores. ¿Es de esto también un elemento que puede crear una adicción o no? Mira, el vape también hace ya bastantes años que se consume y han cambiado como los modelos, las formas, existen con sabores, sin sabores. El vape en general, la mayoría de ellos contiene nicotina. La nicotina es la sustancia que produce adicción, tanto en el tabaco como en los vapes. Entonces, si me preguntás si son adictivos, sí tienen perjuicios para la salud respiratoria. Vos viste que vienen con sabores, sabor a chicle, sabor a banano, sabor a fresa, que los hacen como parecer como más simpáticos, más inocuos, como para restarle gravedad. Y estos saborizantes que contienen son saborizantes que se utilizan para la comida. Cuando yo los tengo en estos dispositivos, la combustión de estos saborizantes junto con los otros líquidos produce gases y produce cosas que son altamente tóxicas para la salud de las personas. Entonces, lejos está de ser algo inofensivo para la salud. Además de que hay algunos que son desechables, pero hay otros que se cargan, viste que uno los puede llenar con lo que quieran y terminan siendo los vapes un dispenser de drogas, porque ahí puedo meterle marihuana, le puedo meter cocaína, le puedo poner lo que quiera, ¿sí? Entonces, son algo realmente preocupante. En Estados Unidos es una epidemia el tema del consumo de vapes, que preocupa muchísimo porque tiene muchísimas consecuencias para la salud y además ya empieza a ser como un inductor de otras sustancias también, ¿no? Porque al principio empieza con el vape, que parece como más inofensivo, y eso después da lugar a otras cosas. Y para la mamá o el papá que está viendo el podcast, ¿qué recomendación le das si sospecha
o descubre que su hijo está consumiendo alguna droga? ¿Cuál sería el primer paso? ¿En quién me apoyo? ¿Cuál debería ser la estrategia más sana que tenga para salir adelante con mi hijo o hija? En primer lugar, no asustarse, ¿sí? No asustarse porque que un hijo, yo por ahí le encuentro o me entero o alguien me comenta que ha experimentado con drogas, no quiere decir que tenga una adicción, ¿sí? Eso es importante diferenciarlo, porque muchas veces pasa que me dicen, me encontré que tenía un cigarrillo de marihuana. Bueno, hay que hablar con él, ver de dónde salió, evaluar un poco el contexto de esta situación, ¿no? Hablar con él sobre las drogas y hablar con él sobre las consecuencias del consumo de drogas. Los padres somos el primer agente preventor en relación a cualquier tema de nuestros hijos. Entonces nosotros debemos hablar sobre, darles información fidedigna sobre el consumo de drogas y sobre las consecuencias del consumo de drogas. Porque nadie está prevenido frente a aquello que desconoce. Entonces, por ahí el adolescente piensa que fumarse un cigarrillo de marihuana es lo más normal del mundo y que esto no tiene ninguna consecuencia para la salud. Es lo más probable. Pero yo como padre necesito y tengo la obligación de ocuparme de que mi hijo tenga la información correcta, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, darle información, evaluar la situación, de dónde salió ese cigarrillo, con qué tiene que ver, y si es necesario, poder pedir ayuda profesional también, ¿no? Que siempre está esa posibilidad. Una última pregunta. ¿Qué le dirías a la Flavia de adolescente? Si pudieras ahora hablarle, ¿qué recomendación le dirías después de todo este tiempo y todo lo que has transitado, aprendido, estudiado? ¿Qué recomendación le dirías? Le diría que nada es tan grave como parece, ¿sí? Que los adolescentes tienden a ver todo como súper agrandado, ¿no? Todo es demasiado emocional y todo es como demasiado grave. Bueno, la verdad que las cosas no son tan graves como nos parecen muchas veces, que confíe en el proceso, ¿sí? En este mundo en el que vivimos, donde todo necesita ser inmediato y todo placentero, debemos revalorizar todos los procesos. Y también le diría que confíe en las personas de su alrededor, que siempre es importante contar con familia, con maestros. Yo hago un ejercicio con los adolescentes y con los chicos chiquitos también, donde les digo que me cuenten quiénes son sus personas y les hago dibujar una mano, sus personas de confianza. Entonces es muy importante esto de poder tener personas de confianza. Hay muchas veces que aparecen maestros que figuran ahí como la persona de confianza de un niño, que me parece lo más lindo que a los maestros les puede pasar, ¿no? Ocupar ese lugar, ser la persona de confianza que si yo tengo un problema pueda contar con un maestro o con un mamá, con papá, con mi tío, con mi hermano. Digamos, cuanta más gente uno tiene, mucho mejor, porque es más grande tu red de apoyo. Así que le diría esto también, ¿no? Que pueda confiar y tener cerca personas que la puedan ayudar. Sí, entre más fuerte sea tu red de apoyo, más probabilidades tienes de ser un triunfador. Totalmente. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartir estas experiencias. Seguro que muchas personas se van a beneficiar de estas recomendaciones. Bueno, me alegro mucho y aquí a disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias.